¿Qué tal? En este video platicaremos el caso Dora, incluido en el volumen 7 de obras completas de Sigmund Freud, editorial Amorortu. Iniciaremos con una breve cronología de la vida de Dora, continuaremos con las palabras preliminares para terminar con el cuadro clínico de Dora. Iniciamos entonces con la cronología de Dora. En 1882 es el nacimiento de Dora. Para 1888, Dora ya cuenta con 6 años. El padre enferma de tuberculosis. La familia se traslada a B. La B es un lugar que Freud bautizó como B para no decir el lugar real y proteger precisamente la identidad de Dora. En 1889, Dora, con 7 años, presenta eneuresis. En 1890, con 8 años, presenta disnea. En 1892, ya con 10 años, el padre sufre desprendimiento de retina. En 1894, Dora ya tiene 12 años y el padre sufre ataque de confusión y es atendido por Freud. Migraña y tusis nerviosa aparecen como efectos en Dora. En 1896, ya de 14 años, se presenta la escena del beso. En 1898, con 16 años, a comienzos del verano, Dora acude por primera vez al consultorio de Freud a finales de junio. Escena del lago. Invierno, muere la tía de Dora, quien reside a la sazón en Viena. En 1899, a los 17 años, en marzo, tiene apendicitis. En otoño, la familia abandona el lugar B y se traslada a la ciudad donde se hallaba la fábrica del padre. En 1900, ya con 18 años, la familia se traslada a Viena. Hay un intento de suicidio por parte de Dora. De octubre a diciembre es el tratamiento con Freud. En 1901, en enero, Freud redacta el historial clínico. Para 1902, en abril, la última oportunidad en que Dora acude al consultorio de Freud. Y en 1905 es la publicación del historial clínico. Bien, entonces pasamos a conversar acerca de las palabras preliminares que redacta Sigmund Freud en esta obra. Primeramente, tenemos algunos énfasis en frases específicas que nos gustaría conversar. Sí, mira, vamos a empezar por lo que dice Freud cuando dice que para él es muy espinoso tener que publicar resultados de sus investigaciones. Claro. Digo, en ese aspecto tenemos, por supuesto, que en la época no era para nada bien visto por la mayoría de personas, tanto los estudios que realizaba Freud como sus propuestas y las teorizaciones que hacía respecto a todo el desarrollo, por ejemplo, psicosexual, que fue un escándalo bastante grande el que se armaba entre los círculos médicos, en donde se pugnaba porque las teorías freudianas no eran más que propias proyecciones, quizá utilizando términos freudianos del mismo Freud y no como tal una teoría válida como para diagnosticar tipos de enfermedades no físicas. Sí, y sobre todo porque en la época victoriana donde Freud hace sus estudios, pues era pues prácticamente un pecado o algo muy reprochable hablar de sexualidad. Y Freud lo hace con toda la naturalidad del mundo, por lo que los mismos colegas lo critican y se convierten en personas malintencionadas que intentan destruir su teoría como de lugar sin tener los fundamentos adecuados. Sí, es importante también considerar que no es que en nuestra época haya cambiado del todo ya esta percepción, sino que a fecha se sigan haciendo estas mismas críticas que probablemente provienen desde esas épocas. Y recordé también que existe una grabación de la voz del propio Freud leyendo un texto de presentación de sí mismo, haciendo alusión a esto que mencionamos, que muchas personas generaban la idea o la opinión de que sus teorías eran más bien repulsivas y no eran explicativas como tal de la realidad psíquica, si es que existiera la realidad psíquica en muchos de sus pacientes. Así es. Si bien las ideas de Freud no son la panacea, sí han hecho evolucionar la psicología. Y no solamente eso, sino que han dado resultado en algunos casos importantes, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que él decía es que había dificultades en parte de orden técnico.
él decía que en sus libros no iba a presentar cómo hacía él el trabajo de análisis, sino que lo que más le importaba era presentar los resultados, para que vieran cómo es que iba avanzando la persona o el paciente, o como él le llamaba el enfermo, cómo iba evolucionando hacia la cura. Si es que tenía la idea, por ejemplo, de formar el psicoanálisis como una ciencia per se, lo que me parece que también al escribir estos casos buscaba demostrar era que requería de un procedimiento de cierto rigor y también él mismo hacía observaciones a sus propios textos en revisiones posteriores para tener las notas a pie de página de lo que había interpretado con anterioridad o en los errores que había caído al momento de analizar una persona o a un enfermo, como lo menciona. Y además me parece muy valioso que dentro de las ciencias tengamos un proceso de experimentación reflejado en textos de una persona que admite sus errores en el propio proceso, ¿no? Claro, y es que la obra de Freud no es la misma del primer libro al último. Cada libro fue evolucionando y fue reconociendo algunos detalles y fue limando su teoría. Pero por otro lado, también se le critica de que cómo iba a presentar, los resultados de un enfermo, si se supone que el enfermo tenía que tener, pues, esa privacidad, ese derecho Mm, que se tiene de no publicar su vida privada, su vida íntima. Pero Freud dice que todo médico tiene obligaciones con los enfermos como individuos, pero su obligación principal también es hacia la ciencia. Y que muchos enfermos que padecen lo mismo o que podrían padecer en un futuro la misma enfermedad, pueden verse beneficiados. Entonces, la ciencia se convierte en un deber para Freud y él dice, bueno, yo voy a proteger la integridad de mi enfermo, pero sí voy a publicar los resultados en pro de la ciencia. claro, y es por eso que también utiliza, pues, estas técnicas de modificación de nombres, tanto de los lugares como de las personas a las que aborda, para que no se hiciera como tal objeto de morbo, sino más bien que se notara la intención científica que había detrás de los casos. Sí, de hecho, él dice que se trata de una telenovela bueno, en ese tiempo no había telenovelas, de una novela, sino que sus colegas lo tienen que ver como algo más serio, que él está presentando la historia de un paciente o de un enfermo, pero con esa intención, la de hacer que la ciencia avance y de que su recuperación sirva para después aliviar otros males similares a los que presenta ese enfermo. Además, él se espera 4 años para su publicación, 4 años de que ya no tenía contacto con la enferma, que era Dora. Sí. Y otra cosa que él dice, como a manera de justificación, es que él está hablando de la vida de Dora, pero que en el momento que está hablando de la vida de Dora, Dora no pertenece a Viena, no vive en Viena, entonces está como alejada de ese círculo donde él va a presentar su publicación y que solamente tiene contacto, esas publicaciones como preliminares solo con un colega, pero un colega muy cercano y también muy discreto. Todas estas palabras preliminares son una especie de justificación muy válida que hace Freud para después, exponer su trabajo. Después pone una técnica que él utilizaba, que es la vieja técnica. Ujú. La vieja técnica dice que no le servía, que al principio él la utilizaba. Él pensaba que sí iba a funcionar, pero que tenía como meta, resolver los síntomas y partía precisamente de los síntomas. Primero se revisaba los síntomas del paciente y la meta era resolver un síntoma tras otro. Ujú. Sí, me imagino también por la metodología a la que estaba acostumbrado ya como médico, hablando de lo físico, y particularizando, y no haciendo quizá el mapeo general de lo que posteriormente sería, por ejemplo, la estructura psíquica que propone en sus figuras Así después. es. Después, él mismo reconoce que esta vieja técnica es inadecuada para la estructura más fina de la neurosis, Mm, porque la neurosis requiere
precisamente por ser una estructura más fina, de que el mismo paciente sea el que aborde toda la metodología que pretende Freud, que el mismo paciente proponga por dónde ir. Sí. Y eso también me parece importante porque creo que es de los primeros aportes que se hacen a la psicoterapia como tal, de ofrecer al mundo la visión de que esto no es un proceso mecánico en el que se tienen que seguir una serie rigurosa de pasos, incluso para el mismo problema, ¿no? Para el mismo conflicto, sino que busca hacernos entender a través de este caso, como se aclara, por ejemplo, en la descripción de los síntomas, que si una persona tuviese la misma sintomatología, no necesariamente querría decir que también tiene el mismo trasfondo o que lo que reprime es exactamente lo mismo, sino que a cada cual se le tiene que analizar desde su contexto. También realza, por ejemplo, las relaciones familiares de los enfermos, de los Así es. pacientes, para hacer un análisis de mayor calidad y que contenga no una receta al pie de página para seguir en cualquier análisis, sino más bien una ejemplificación de cómo se realiza un análisis en el caso de Dora, más no es aplicable y no es general para todos los pacientes que se pudieran tener, Sí, contrario a lo que me parece que sucedió posteriormente, em, en cuanto se hacen reducciones del psicoanálisis, como aquellos que dicen que tal síntoma corresponde a tal trauma o que tal símbolo en un sueño quiere como decir si siempre fuera esto. como si fuera una especie de estímulo-respuesta. Exactamente. Eso no. Freud, al contrario, él habla de una libre asociación de ideas y de curarse por medio de la palabra. Es decir, cuando el enfermo mismo verbaliza, empieza la curación. El mismo enfermo decide y determina el tema del trabajo cotidiano. Entonces, se parte desde la superficie para llegar al inconsciente Sí. y se ofrece una atención muy específica en cada uno de los casos. Para él, esta es la única técnica posible. Debido al carácter incompleto de los resultados del análisis en el caso Dora, Freud reconoce que él mismo va a completar esa incompletud, puesto que Dora solamente se analizó durante 3 meses, o sea, no Mm. terminó su proceso. Sí. Pero él se pone como una analogía con los arqueólogos. Ellos dicen, bueno, ellos también escarban y de repente encuentran piezas, de un dinosaurio y a la mejor no está completo, pero les da una idea de cómo es. Sí. Y ellos terminan completándolo, y terminando ese modelo, ¿no? Pero me parece también muy adecuado en cuanto que Freud, por ejemplo, denota que es la palabra, este último, o retazo quizá de la parte inconsciente que podemos tangibilizar en las sesiones. O sea, tomar a la palabra como como un escalón que refleja lo que probablemente el inconsciente está suprimiendo o está reprimiendo en el paciente. El analizar el final para seguir escarbando y encontrar los inicios de una patología, por ejemplo, ¿no? Como en la arqueología se Así realiza el es. trabajo. Bueno, la pieza más difícil de su trabajo técnico no está en juego con la enferma, sino más bien se refiere al factor de transferencia, pero como no fue examinado, Ujú. porque fue muy breve el tratamiento, entonces él no tiene esa pieza clave en el trabajo técnico. No supo cómo Dora, este, manejó la transferencia, pues, ni él la La contratransferencia. contratransferencia. Sí, sí. Entonces, aquí se queda como limitado. Él reconoce que hay una muestra o una validez, que es universal y sin excepciones de la etiología psicosexual de la histeria. Mm. Para él, la histeria siempre tiene un inicio dentro de un problema psicosexual. Sí, de displacer, me parece Sí, que hace la anotación en más adelante, donde dice que él llama histérico o histérica a la persona
cuya representación de una acción sexual causó displacer en lugar de placer, como se Sí, esperaría. sí, sí. Entonces, esto también genera polémica y sobre todo en la época en el que él muestra sus resultados, porque pues no es bien visto que se aborde lo psicosexual. Se ve como algo fuera de lugar. Él habla también en cuanto a la discreción médica, que tiene que hacer todas estas aclaraciones de cómo es que maneja el caso Dora, cómo la va a presentar, por qué lo hace, cómo lo está haciendo. De hecho, el nombre de Dora es un nombre que él Ujú. puso, un nombre totalmente ficticio para proteger precisamente La identidad. la identidad de la enferma. Pero dice que en este caso sí tuvo que poner todos estos detalles, a consideración de sus colegas, porque a diferencia del caso Hans, por ejemplo, el papá estaba completamente de acuerdo y no hubo ningún problema, Sí. y en el caso de Schreber, pues, no analizó a una persona, sino a un libro Ujú. que escribió una persona, entonces no hubo problema en este sentido. Solo 3 meses de análisis y Dora desiste. Muchos dicen que fue un fracaso, porque Dora desistió y en realidad no se sabe si Dora realmente llegó a la cura, aunque Freud dice que el tratamiento finiquitó el conflicto que la paciente tenía entonces, Ujú. Sí. pero Ujú. que este tratamiento, como fue muy corto, no terminó, pues se quedó sin protegerla de enfermedades que pudiera contraer después Dora. Independientemente de si se considerara, por ejemplo, un fracaso, a posteriori, o como yo lo percibo más bien como el resultado de una experimentación, que es lo que me parece más adecuado enunciar, porque como tal el psicoanálisis aún se estaba construyendo, no es que ya fuera una teoría completa, sino que a lo largo de los procesos psicoterapéuticos que realizaba Freud y que documentaba, también, como mencioné anteriormente, se denotaban los propios errores que tenía tanto el analista como la falta de consideraciones que existían en las primeras sesiones, así como mencionaste la transferencia y la contratransferencia, de la cual él reflexiona ya posteriormente al terminar el caso de Dora y que considerará también después en los siguientes casos, además de que dejando de lado la defensa freudiana que se pudiera denotar aquí en sus propias palabras, porque por supuesto sería raro que alguien a sí mismo no se tirara un poco de flores, sino que más bien como verlo como defensa diría sencillamente es un resultado experimental. Yo Así lo es. vería de esa forma. Y yo lo vería como algo positivo, puesto que sí hizo avanzar en Ujú. cuanto a la ciencia psicológica, pues yo creo que Freud es un parteaguas en lo que era la psicología antes y después. Y también en cuanto a la metodología pues era muy cuadrada y obviamente lo observable, lo medible era lo que se consideraba como válido dentro de la ciencia, y él al meter lo inconsciente, una situación que no era medible, que no era cuantificable, Aquí, que no era observable, entonces aquí empieza como a debilitar esa cuadratura que tenía la ciencia y que era lo único que se consideraba válido. sí. Entonces empieza a tambalear y empieza a crear un nuevo paradigma. Y ese paradigma va a permitir que la ciencia misma avance en pro, pues, del beneficio de las personas. Independientemente de que si el caso Dora avanzó y que si fue un fracaso o no lo fue, para la ciencia fue algo muy positivo porque está presentando elementos nuevos y está permitiendo que la ciencia avance y que la ciencia, mejore, que la ciencia esté terminando algunos paradigmas, cerrándolos y abriendo otros. Sí, Y de par hecho es un continuo. sí, tanto para la ciencia como para la filosofía también. En ambos aspectos me parece que fue interesante y es interesante a fecha la teoría freudiana en todos sus aspectos. Si se quisiera tomar como eso, como una teoría,
tiene varios puntos de análisis. Por supuesto, también reiteramos, o bueno, reitero personalmente, que el psicoanálisis no es Freud tal cual, sino que rescatamos las obras freudianas, porque por supuesto encontramos ahí fundamentos, encontramos los resultados de experimentación de su propia teoría. Más actualmente no es que se siga al pie de la letra lo que se dice Freud como una verdad absoluta, sino más bien se sigue cuestionando, como en todo proceso dinámico, tanto los resultados como las herramientas que se utilizan en el propio análisis, tomando como base el trabajo fundante de Freud. Sí, de hecho, es un trabajo que no tiene fin, que sigue perfeccionándose, que sigue reinventándose, que sigue reinscribiéndose, pero con las bases que Freud dio. Bueno, vamos ahora sí al cuadro clínico. Mm, Freud reconoce que estos 3 meses fueron muy, muy poco tiempo para, pues, hacer un cuadro clínico completo. Sí. Sin embargo, él dice y critica a algunos de sus colegas que presentan unos cuadros de histeria perfectamente completos y con todos los detalles. Y él dice, pues qué raro, porque en mi experiencia, pues la gente que acude con una enfermedad no tiene esa facilidad para hablar y para decirte todo y para que Ujú. tú llegues a un cuadro clínico con todos los detalles. Sin embargo, él reconoce que aquí, en el caso Dora, la interpretación de los sueños es la clave, Ujú. que él trabaja mucho con la interpretación de sueños y aunque en otro lado puede, pues, flaquear porque no tuvo más información de la que él hubiera querido, sin embargo, los sueños le permiten hacer este cuadro clínico y le permiten también que completar, pues, esa incompletud, porque aunque faltan muchos datos, los sueños permiten, sacar eso que Dora no dice, que el padre de Dora tampoco dice, y que él no puede encontrar de otra forma. Entonces, dice que, pues, interpretar los sueños es importante porque el sueño es un rodeo, y estos rodeos pueden sortear la represión, o sea, el desalojo, y que es uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. Bueno, como los enfermos siempre son incapaces de hablar sobre sí mismos en un informe exacto, en tiempo, en forma, Directo. eh, Ujú. sí, quedan lagunas, quedan enigmas y quedan épocas totalmente obscuras y no iluminadas por nada. O sea que hay temas que, aunque el psicoanalista quiera sacarlas, no pueden. Mm. Ya sea por timidez o porque le dé vergüenza o Resistencias. tema, ajá, o por discreción, siempre el enfermo se va a guardar una parte de lo que conoce y que debía de contarle al analista, pero no se lo va a contar. Ah. Entonces, esa parte, puede ser que los sueños la saquen a flote. Entonces, una buena interpretación de los sueños permite llegar a esta información del inconsciente. Por otra parte, hay cosas que realmente el enfermo no se acuerda. Ujú. Es Pues. real, Ujú. ajá. Sí, sí. Es un saber anamnésico que precisamente se olvida de cosas. De repente Dora decía saber cosas sexuales y cuando Freud le preguntaba de dónde obtuvo esa información, porque ella era una joven y no había tenido pues una relación directa con lo sexual, o tan directa, pues, en detalles. Dora decía no saber nada, nada de dónde había obtenido esa información. Que es algo que sigue ocurriendo actualmente, me parece, con los pacientes. Y es una dificultad incluso distinguir cuando se nos dice la verdad o cuando no, al menos en un primer vistazo al caso. Ya con el tiempo, por supuesto, a través del discurso del otro, es cuando nos damos cuenta si fue un olvido realmente lo que se presentaba o sencillamente era una privación por parte del enfermo, del paciente. Sí, que no quería decirlo y que realmente sí lo sabía, ¿no? Ujú. Pero aquí, cuando realmente se olvida que el enfermo no sabe nada, pues es una
insinceridad inconsciente. O sea, no es sincero, pero no porque él no quiera hacerlo, sino porque su inconsciente no se lo permite. Y en esos casos, como parte de la cura de la que habla Freud, al menos en este caso, se nos menciona que al tratar, si se aborda de manera correcta tanto la interpretación como el análisis, estos olvidos también deberían de reestructurarse o mínimo de ser aminorados, porque al trabajar una cosa se va resolviendo la otra. Es algo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que ya no se particulariza solamente un síntoma, sino que se trata de ver el mapa conceptual de todo lo que se nos dice en las sesiones para entonces trabajar en conjunto y que así una situación se resuelva y a su vez trabaje con la otra simultáneamente. Así No, es, no tiene que ser perfectamente secuencial. así es. Y si bien siempre existen amnesias reales, Ujú. también hay espejismos de recuerdo, lo Sí, que Freud denominaba paramnesias. O sea, que cosas que nunca pasaron y que dices, es que yo recuerdo esto, yo recuerdo aquello. sí, Estas se forman secundariamente para llenar las lagunas. claro, O sea, a veces es tanta la presión del psicoanalista que el enfermo empieza como a inventar recuerdos, a conveniencia. ¿sí? Sí, Pues a veces a conveniencia y a veces porque realmente cree que lo claro, claro. tuvo, ¿no? Que sí pasaron las cosas. Entonces, aquí el psicoanalista debe tener un filtro para distinguir realmente si es una paramnesia, si es una amnesia real, Ujú. si es un recuerdo, si es algo que no permite que salga él mismo enfermo por timidez, por vergüenza, por discreción, o, o si es pues simplemente que no es sincero Ajá, el enfermo. estaba mintiendo. Ujú. Ajá. También aquí Freud aclara que la secuencia temporal siempre se ve alterada. ¿Por qué? Pues porque el enfermo no te va a contar la historia como que siguiendo una cronología como la Sí. que definimos al inicio, sino que te va a contar, puede empezar por el final, por el medio, por el momento, ajá, lo que vaya surgiendo en el momento. Y esto hace que se complique para el analista después como reconstruir la historia. Mm. Y aparte es complicado porque el analista no puede estar anotando por respeto, pues, precisamente al enfermo, que se supone que debe ser una atención plena y, pues, no puede tener como que esa capacidad del analista, pues, de retener todo, pero Freud dice que a pesar de que no se puede retener todos los detalles, si el analista en cuanto se va el paciente, el enfermo, él puede redactar, él puede como capturar lo más importante para que sea confiable, Mm. eh, pues, esta redacción o esta mm, Los recuerdos que se tengan de la propia sesión, ¿no? Para exacto. abordarlos la siguiente. Y no nada más para abordarlo, sino para generar o para crear el cuadro clínico, un cuadro clínico que sea realmente confiable Sí, y que se base en esas historias que cuenta el paciente y en parte su familia también, que también aportan bastante, pero que a pesar de estas lagunas, de estas incoherencias, de este historial que a veces no es tan fiable, que a pesar de todo el cuadro clínico, pues sea confiable y que sea, mm, pues benéfico para poder apoyar al enfermo sí. y poder, llevarlo hacia la cura. Bueno, después tenemos que solo hacia el final del tratamiento es cuando se podrían abarcar como panoramas totales del propio historial clínico para que éste sea congruente, comprensible y que ya no existan estas lagunas. Argumentando también el propio Freud que fue por eso que no puede como tal dar conclusiones absolutas del caso Dora, siendo que este terminó de forma pronta a los 3 meses de asistencia y es por eso que existen interpretaciones del mismo, porque no fue concluido y hubo lagunas que seguramente no pudieron ser
llenadas o no pudieron ser resueltas dentro del tratamiento por la falta de tiempo, así como también me parece ideal la forma en la que lo escribe, porque en una sección cita a Fausto, ¿no? No solamente ciencia, sino también paciencia, lo que requiere un análisis. Así es. Y también, una escucha activa, de no solamente estar escuchando, sino de estar haciendo esas conexiones, esas asociaciones que te permitan hilar la historia, darle como un sentido, porque a veces puede ser que el mismo paciente te diga cosas que no tienen mucha coherencia. Entonces, hay que darle, esa esa sensación, ajá, de cohesión y para que al final todos los síntomas, aparezcan Y sean y lógicos. también sí, y también, la historia tenga sentido y esa historia pueda permitirle, salir de la problemática que está enfrentando en el momento. También Freud habla de 2 metas. Ujú. La meta práctica del tratamiento, que, es cancelar los síntomas posibles y sustituirlos por un pensamiento, consciente. Sí, Es decir, hacer consciente lo inconsciente. correcto. Pero también hay otra meta, que es la meta teórica, que esta meta consiste en salvar todos los deterioros de la memoria del enfermo. Lo que decíamos, Sí. identificar qué tipo de relato está haciendo, si es falso, si es verdadero, si está ocultando algo, si realmente es una amnesia, si es una paramnesia, irlo guiando para que salga la realidad, ¿no? Lo que trata de ocultar para que salga la verdad. Y entonces los síntomas van a ir desapareciendo en el momento en que el paciente empieza a sacarlo todo y empieza a ser consciente de lo que le está sucediendo. Claro, y los síntomas somáticos también van desapareciendo. Y en el caso de la histeria, obviamente, los síntomas son somáticos. También se debe de prestar una atención especial a las condiciones puramente humanas y sociales de los enfermos. No solamente a los datos somáticos, lo que decíamos, los síntomas de que le duele la cabeza, que tiene migraña, que presenta problemas de tos, etcétera. Entonces, es tan importante, todos estos problemas físicos que presenta, como las relaciones humanas y sociales del mismo enfermo. No se debe de poner atención como que en una sola cosa, sino en las 2 cosas simultáneamente. Sí, en este caso me parece que se rescata actualmente, por ejemplo, para hablar de procesos psicoterapéuticos, la distinción de, por ejemplo, cómo inicia el caso, que es con el relato del padre y no de la propia Dora, y posteriormente la versión que propone Dora de los hechos. Esto lo tiene que considerar el analista porque se tiene que ver desde dónde proviene el discurso que se nos está dando para hacer un análisis más adecuado. En la actualidad, por ejemplo, decía, eh, hacemos también la distinción de cuando una persona viene a terapia o a un proceso psicoterapéutico por voluntad o por lo que otro dice que padece, que fue el caso, por ejemplo, de Dora, en donde es el padre quien le dice a Freud que la instruye en el buen camino, siendo que probablemente Dora, como tal, no toma la iniciativa de acudir a análisis. De hecho, Dora, con sus problemas que tiene somáticos, este, va al médico familiar y, no le resuelve nada y ella empieza a abandonar Ujú. las recomendaciones del médico y empieza, como a no creer en los médicos. Entonces, se ve como obligada por el padre a ir con Freud Uy, para analizarse, pero en realidad ella no tiene ningún interés, ni sí. tiene confianza en los médicos, ¿no? Entonces, desde ahí, la historia sería distinta si ella tuviera ese interés y tuviera, una actitud más positiva, ¿no? Hacia su propia cura. Sí, paralelo a lo que sucede en casos actuales aún, eh, con los pacientes. Sin embargo, Freud dice que es muy importante, dirigir también el interés del psicoanalista hacia las relaciones familiares de los enfermos, Sí. porque sí puede haber elementos que sean hereditarios en cuanto a las enfermedades.
También. si la tía estuvo enferma de tal cosa, que si el padre, que si el tío, que si la mamá. Sin embargo, mucho de lo que padecen las personas o los enfermos, pues son, este, originados por unas relaciones familiares que, pues, que permiten que la enfermedad se geste, Ujú. pues, se dé. Igualmente con esta sección de lo familiar, que lo haremos después, está también la parte de las identificaciones, ¿no? De saber entonces de dónde toma el paciente las conductas que puede replicar o no, dependiendo de si se percibe a tal o cual figura como una aspiración o más bien como una figura rechazada dentro de su propio círculo, por la que pueda producir tal o cual síntoma inclusive. En el caso de Dora, se menciona también que Freud va a comentar que era más propenso que Dora fuera o tuviera cualidades histéricas, porque pareciera que en su propio círculo familiar ya varias personas habían experimentado estos síntomas, por no decir los mismos, muy similares. Así es. Bueno, Freud termina diciendo, pues, que tiene una histeria pequeña, Ujú. Dora, eso sería el cuadro clínico, y que los síntomas somáticos y psíquicos, pues, van desde la disnea, la tusis nerviosa, afonía, la migraña y demás desazón, ¿no? Pero también el padre la lleva porque Dora se vuelve, pues, una persona como hosca, como difícil de tratar, ¿verdad? Es una especie de insociabilidad histérica. Ujú. Y cuando más se preocupan en la familia, pues, es cuando Dora escribe una carta despidiéndose del mundo Sí. y diciendo que está cansada de vivir, lo que denominan un taedium vitae. Probablemente no lo tomaron tan en serio los padres, pero sí fue como que una alerta, ¿no? Como Claro. que una llamada de atención por parte de Dora, y entonces es cuando el padre toma la decisión, pues, de llevar a Dora a atender por Freud. Ujú. Sí, digo, a mí no, leyendo el caso, por lo menos, esta es percepción. No me parece justamente que en algún momento se le tome en serio a Dora, y creo que es parte de sus reproches, que no hay consideración hacia su persona, tanto en la relación que tenía el padre con la señora K, como en sus aflicciones personales. No se le consideraba como tal una persona lo suficientemente madura para expresar sus prioridades. Sí, puede ser. Bueno, pero también, este, Freud trata de explicar que hay un mecanismo de este trastorno de afecto en Dora y que, pues, este mecanismo sigue siendo una de las cosas más importantes en las que se enfoca Freud y que también es una de las cosas más difíciles para la psicología de las neurosis, Mm. porque, pues, solo puede exponer una parte. Mm. Porque la meta era continuar con Dora y hasta que terminara todo el tratamiento, y sin embargo, ella se va y la meta se queda lejos para Freud. Pero aunque se queda lejos y aunque él no logra continuar con el análisis, él toma los elementos que le deja Dora y de ahí intenta como hacer un cierre de este proceso, como si intentara Freud, eh, poner la parte que faltó y terminar el análisis él mismo, dando, pues, un cuadro clínico completo de lo que Dora siente, de lo que Dora vive, de lo que Dora es y de lo que va a pasar, pues, en un momento dado, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque sería importante que nos dieras como un resumen de la vida de Dora. Estamos hablando de todo lo que dice Freud, de lo que es el cuadro clínico, pero sería bueno como hacer un breve o un resumen de quién es Dora, qué relaciones tiene con su padre, con su madre, con su hermano,
qué relaciones hay con una tía que falleció, este, los problemas que ha tenido de salud el padre, después la amistad que tuvo Dora, la familia de Dora, con la familia de los K. Sí, ¿Sí? ¿Nos podrías hacer eso para continuar? claro, bueno, digo, iniciando, me parece, para no ser repetitivo, pues tenemos que Dora no era hija única, tenía un único hermano, que si mal no recuerdo era un año y medio mayor que ella. Así es. Teníamos también al padre, que se nos relata que era la figura dominante dentro de la familia, probablemente una persona autoritaria, ya que se relata que la madre, no, descrito por Freud, no era una persona especialmente Intel avispada o inteligente, y se le denomina también a la madre con el título de histérica ama de casa, o que posee el cuadro que podría describir una histeria de la ama de casa. Esto es que la madre lo que hacía era tener una cierta afinidad por la limpieza obsesiva en el hogar, a tal grado que no se permitía siquiera el disfrute de los objetos que se encontraran dentro de la propia casa. Sí, deja nada más agrego Sí, que era una familia, como se puede llamar en ese tiempo, acomodada, tenían recursos económicos, por lo tanto, la madre no se dedicaba directamente a labores del hogar, sino sí, que ella se dedicaba, pues, a vigilar a las personas que hacían esas labores del hogar para que la casa estuviera perfectamente limpia. limpio. Esa era su prioridad. Sí, en el caso del hermano, prefería, por ejemplo, en disputas mantenerse al margen de las situaciones. No se menciona que como tal formara parte o se involucrara especialmente en los conflictos que existía cuando Dora tenía estas discusiones o estas peleas, más cuando se ponía de alguna parte, solía irse del lado de la madre. Sí, y también aquí la relación de Dora con el hermano, pues, tiene que ver con que hay cambios Ujú. muy bruscos. Al principio, pues, Dora ve en su hermano como alguien a quien admirar, a quien seguir, y después la relación se va enfriando y se van alejando ambos. Entonces, Dora también se queda como sola, ¿no? Ya no tiene la figura del hermano en la que se apoyaba en un principio. Sí, exactamente. En esta cuestión, el padre enferma y ahí es donde entraría la figura de la señora K, porque es la señora K la que comienza entonces a tomar cuidado del padre de Dora y es donde comienzan estos acercamientos que en un inicio Dora comienza a ver extraños. No le parece normal el cuidado que tiene la señora acá con el padre y estos acercamientos que llegaron a parecer sospechosos, por lo menos, en las circunstancias en las que se encontraban o las planificaciones que decía el padre que tenía para verse en tal o cual lugar con la señora acá y se las arreglaba para estar a solas con ella, a lo que Dora responde con una ferviente ira de decir, bueno, nos considera que no somos realmente inteligentes como para darnos cuenta que hay una intención más allá del cuidado de sus enfermedades con la señora K. Bueno, pero ahí hacemos una moción porque el padre se había enfermado antes de que apareciera la señora K. Claro, La señora K y el señor K son una pareja joven, sí, un matrimonio que tienen hijos pequeños y que de repente pues se vuelven muy amigos de la familia de Dora. Pero antes de eso, el papá ya había enfermado. Obviamente tenían servidumbre y todo, pero era Dora la que le llevaba pues que el tecito y lo cuidaba. ujú, Bueno, Dora era pequeña, pero el padre se volvía como muy cercano a Dora cuando estaba enfermo y Dora entonces lo cuidaba. Cuando viene la señora acá y ella se ofrece a cuidar al padre, entonces Dora empieza a sentir algo extraño porque sí. esa labor es la que le tocaba a ella, ¿no? De alguna manera, pues se ve desplazada. Justamente, además de que llega a mencionar incluso que se siente relegada porque es ahora ella la que incluso hace de niñera para los hijos de la señora K cuando se presentan estas situaciones. Que bueno, esta sección posteriormente la mencionaremos cuando hagamos el análisis de la propia identificación en los reproches que tiene Dora hacia la señora K y Así al es. padre. Pero ahí también
habría que ver que Dora no es realmente la que empieza, bueno, Dora sí siente el cambio de que alguien cuida a su papá y no es ella, pero todavía no empieza como a criticar la situación hasta que llega la llamada gobernanta. La gobernanta que viene a ser algo así como una especie de nana, de cuidadora de Dora misma, cuando era más joven, y esta es la que le empieza a meter ideas y a decirle que por qué una persona como la señora K cuida a su padre, Externa. siendo una persona externa, que por qué viene. Entonces Dora empieza a hacer estas críticas también, a unirse a la gobernanta, y la gobernanta aparte es demasiado amable con ella y empieza a tenerle cierto, pues, Aprecio. aprecio, Dora. Sin embargo, ella descubre al poco tiempo que cuando llegaba el papá, pues ya no le hacía caso para nada a Dora, que simplemente trataba bien a Dora por quedar bien con el papá, pero cuando llegaba el papá se enfocaba en el papá de Dora y se olvidaba de Dora, la hacía a un lado, entonces Dora se sentía traicionada. Pero después Dora, al cuidar a los hijos de los señores K, siente que está haciendo lo mismo, ¿no? Que ella también cuida a los hijos porque de alguna forma le interesa, pues, el señor K, Sí, que era atención que un da. joven, Que da. pues, era un señor, pero bastante joven. Dice Freud que no era mal parecido, entonces, pues, a Dora le agrada y de alguna forma se acerca a los hijos con esa intención, ¿no? De quedar bien con el papá de ellos. Ujú. Bueno, posteriormente tendríamos, no sé si gustas agregar algo antes, pero la escena del lago, que es el Antes de la escena del lago, pues, habría que decir que los señores K llevan una relación muy irregular, que realmente cuando el señor K llega a su casa, pues, la señora K finge que está enferma y Dora se da cuenta de eso, sí, y entonces siempre está enferma para no acercarse con él ni tener que cumplir, como en ese tiempo claro. se estilaba que la mujer tenía que cumplir sexualmente con el señor. Entonces, en este caso, pues, ella siempre está enferma. Y era mutuo el desacuerdo que existían entre ambas parejas, tanto entre el papá y la mamá de Dora, como entre el señor y la señora K, que es lo que menciona el padre de Dora cuando va a visitar a Freud por primera vez, cuando le recalca que la relación que tiene con la señora K no es más que de amistad porque no encuentra esa cercanía con su propia mujer, más y con la señora K. Así es. Y además, el papá de Dora, era una persona que había tenido problemas de salud bastante Mm, fuertes, que tuvo, algunas enfermedades que, al parecer de Dora, lo volvieron estéril. Entonces, veía a su papá como que no podía ser el amante de la señora K, mm. porque no tenía las cualidades físicas. Sin embargo, ella decía que había otras formas, pues, de tener relación con su papá, aunque él no pudiera cumplir, pues, como se pretendía en esa época que cumpliera cualquier varón. Correcto. Pasaríamos entonces a la sección de la escena del lago. Sí, sí. En En esta parte es, la primera sección que se relata en el caso de Dora, que es lo que el padre expone como el potencial detonante de las actitudes que tiene Dora y posteriormente la razón por la que escribiría esta carta de, despedida. Mm, el padre le cuenta a Freud que el señor K en algún punto le hace una propuesta amorosa a Dora mientras caminaban cerca del lugar L, que es como denomina Freud a esta parte donde se encontraba el lago. El señor K entonces hace esta propuesta amorosa a Dora, Dora lo va a rechazar y a partir de ese evento es cuando Dora comienza con rechazos tanto a las actitudes que tiene el padre, como hacia los señores K, o a la señora al señor y a la señora K, y también comienza a tener un desprecio por, se dice en el texto, los hombres en tierno coloquio, ¿no? Cuando se están dando expresiones de amor, Dora comienza a tener este rechazo, y es lo que relata el padre,
que podría ser una de las escenas por las cuales Dora tiene estas actitudes hacia él como hacia el señor y la señora K. Ok, sin embargo, Freud, investigando y hablando con Dora, le pide que le explique otra de las escenas que ella pasó con el señor K. Entonces Dora le platica que en una ocasión el señor K tiene una tienda en el centro del poblado, entonces él invita a Dora, invita a su esposa a que acudan a esa tienda. Y él hace todo para que la señora K no asista, y también despide a los empleados y se queda solo. Cuando Dora llega, él está solo y entonces tiene un acercamiento que Dora no se espera. Sí, 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 tal cual le roba un beso. Así es, pero no nada más le roba el beso, sino que la toca. Entonces, cuando hay ese contacto, Dora empieza, en lugar de sentir excitación como se suponía que debería de sentir una jovencita, Según lo que dice Freud, ¿no? Sí, siente asco. Eso es lo que dice Dora, pues que ella sintió asco sí, y entonces ella inmediatamente se separa de la situación y se va, huye de ahí. Entonces aquí Freud dice que Dora en realidad recuerda ese tocamiento que fue en la parte superior de su cuerpo, como en el hombro, cuando le da el beso. Y recuerda eso siempre Dora. Y también recuerda el beso y también este sentimiento de asco que le implicó esa situación. Sin embargo, dice Freud que no fue eso, que ella lo que está haciendo es cambiar el lugar para, como para protegerse, ¿no? sí, Porque recuerdo. lo que realmente ella sintió, pues fue el miembro Erecto. erecto del señor Es K acá. Ujú, en su cuerpo. claro, Y que fue abajo, no arriba, y que ella lo cambia precisamente para protegerse y para revivir ese, pues, ese momento muy defensa. sin que le duela tanto a ella, porque fue para ella, pues, era una joven inexperta, un momento así como impactante, pues. Entonces, esto es lo que hace Dora. También relata Freud que Dora siempre habla de sus primas. Ujú, Entonces, que sus primas le dicen que ella está muy enamorada del señor K, ujú, y ella, pues, lo niega siempre. Entonces, la actitud de Dora se puede considerar como que es ambivalente. Por un lado, ella expone con sus actitudes, pues, que sí se siente atraída hacia el señor K, pero por otro lado, ella siempre lo rechaza, nunca lo acepta y siente que de alguna forma el padre la está entregando al señor K, sí, pues, como un intercambio, ¿no? por la De tolerancia. comercio Ujú, sexual, porque ella, pues, está aparte de que está tolerando la relación que existe entre el papá y la señora K, ujú, pues, es una manera de como de congratularse con el señor K por permitir esa tolerancia, ¿no? Con su esposa. claro. Pero realmente, pues, Freud dice que no es tanto eso, que no es que el padre la esté intercambiando, que de hecho no se imagina Freud al padre pensando esa situación. Sí. Sin embargo, el padre también se hace de la vista gorda, ¿no? De que realmente el señor K está acosando a Dora y él se hace como que no se da cuenta, porque el señor K le lleva flores todos los días, le lleva regalos caros, etcétera, y todo lo toman así como que es algo de amistad. Mm, Y por su parte, el papá de Dora también le da regalos bastante caros y le concede algunos detalles a la señora K, que no podría ella costearse con el sueldo de su marido, que es ínfimo. Entonces, aquí hay como un intercambio, ¿no? Y ese intercambio lo ve Dora y le molesta bastante, justamente. Eso es lo que lo yo no que entiendo. reclama siempre. Sí. Y le reclama al papá y de hecho le exige que deje de ver a la señora K y al señor K, que termine con la situación. Llega a describir incluso Freud que le parecían esas las complicaciones para avanzar en el tratamiento, que cuando se buscaba que Dora le platicara sobre otras cuestiones, volvía nuevamente a las quejas hacia el padre. Y entonces no se podía hacer más allá de esto el análisis,
porque es donde reiteraba constantemente en los reproches hacia el padre, hasta que entonces, bueno, lo veremos, me imagino también más adelante, em, Freud va a hacer entonces este análisis respecto a las identificaciones, de que un reproche realmente está siendo un autorreproche a conductas que está teniendo ella misma ante la situación de la que se queja, que está sufriendo a causa de la señora K y de su padre. Así es. Uno de los reproches que más hacía Dora a su padre era que él se enfermaba como pretexto para ver a la señora K, Sí. que realmente no estaba enfermo y él cuando regresa al lugar donde tenía sus empresas, se ponía un poco mal, entre comillas, porque Dora veía que realmente no estaba mal y decía, me tengo que regresar a B. B era el lugar donde estaba la señora K. Mm. Entonces regresaba porque pues se sentía enfermo. Y eso para Dora era un simple pretexto pues para llegar a tener la relación con su amiga la señora K. Mm. Por su parte, pues también la señora K utilizaba las enfermedades pues para no estar con su marido, presentaba pues ataques de tos y bueno. Y luego Dora hacía lo mismo. Exactamente. Creo que en esta sección algo que resaltaría y que es valioso para los analistas sería justamente lo que se denominaba como sobredeterminación sintomática. El, lo que está haciendo Freud aquí es pensar en el análisis que un síntoma no solamente refiere a una causa, sino que es multifactorial y que esos multifactores darían como resultado un análisis adecuado de por qué se presentaban tales síntomas. En este caso, hablamos de las 2 funciones que cumplían los síntomas de las enfermedades, ya fueran reales o no, que utilizaban, la una y la otra para, completar sus objetivos, ¿no? Sí. De hecho, Dora también presentaba ataques de tos y afonía de 3 a 6 semanas. Mm. Y entonces Freud le pregunta que cuánto tiempo duraba las ausencias del señor K. Mm. Y precisamente duraban de 3 a 6 semanas. Entonces ahí le hace pensar a Dora qué es lo que está pasando, que ella realmente se enferma de tos y de afonía porque no ve al amado. Sin embargo, el señor K le escribía casi a diario y ella también tenía una facilidad, no hablaba, pero decía que no poder hablar porque tenía afonía, sin embargo, ella escribía muy ágilmente Ujú. y le mandaba cartas a él y él a ella, y de hecho ella estaba más enterada de cuándo regresaba, más enterada que ni siquiera la propia señora acá. En contraposición con la causa o la identificación de síntomas en la señora K, dice Freud que justamente la sintomatología en Dora sería más bien una representación de si no puedo hablar con el señor K, entonces prefiero no hablar. Así es. Y también por otro lado tenía enfermedades para provocar, pues, que el padre se sintiera, em, Preocupado, pues sí, preocupado por ella y que se alejara de la señora K. justamente. Era una forma de alejarlo de la señora K, y también se inventaba estas enfermedades. Por eso ella sabía que las enfermedades de su padre no eran ciertas y que eran precisamente para alejarse, pero perdón, para acercarse a la señora K. Y ella las utilizaba para alejarlo a él. Bueno, Mm. en una ocasión también sintió dolores lacerantes en el estómago y entonces recordó, l bueno, más bien Freud le hizo recordar una situación que vivió con sus primas. Tenía 2 primas, la prima menor tenía un galán y ya se iba a casar, y la prima mayor, pues, dice Dora que por envidia, pues, empezó a sentir esos dolores en el Como estómago. Después Dora lo siente igual, ujú. porque sabe que su padre y la señora K, pues, están teniendo esa relación agradable y ella no. Entonces, es una especie, como dice Dora, de envidia, ¿no? Hay Lo citaba. una pregunta que me pareció muy buena dentro del relato, que es la pregunta de ¿a quién le copia? Que se le hace a Dora, ¿no? Que es donde responde con el relato Ujú. de su prima. Esta pregunta de ¿a quién le copia? Me parece que conjuga todos los elementos que acabamos
de hablar hace un momento, tanto la consideración de las relaciones familiares del enfermo, del paciente, así como la sobredeterminación de una sintomatología dentro de la expresión del propio paciente, ya que si bien esta pregunta de a quién se copia o de quién se copia proviene de una defensa de Dora para no contestar una pregunta, Freud da en el clavo para hacerla pensar en que probablemente su autorreproche está justamente proyectando una conducta que está realizando para alcanzar sus objetivos egoístas, y ahí es donde la historia de la prima apoya a que se le dé la razón, en este caso a la interpretación freudiana, de por qué estaba ella entonces teniendo estos síntomas nuevamente, como envidia no a alguna boda, sino a la atención que le brindaba la señora K a su padre y viceversa, el padre a la señora K. Así es. Y por otro lado, Freud pone otra analogía y dice que, pues, que es importante tomar en cuenta lo lo que está presentando o lo que está copiando la persona, porque es una especie de ganancia secundaria. La somatización o la enfermedad, pues, no tiene mucha ganancia, o aparentemente al inicio no se le ve la ganancia porque, pues, te duele, te sientes mal, etcétera, Claro, pero después aparece la ganancia secundaria, y esa ganancia secundaria sí te lleva como a no querer aliviarte, a conservar la enfermedad. Freud pone el ejemplo, pues, de una persona que es albañil y que de repente, pues, tiene un problema y ya no puede moverse, y entonces deja de trabajar, y la gente ya le empieza a dar dinero y todo, y ya hay una persona que es médico y que le dice: "Yo te voy a curar para que sigas tu labor", y entonces él al principio, pues, no quería su enfermedad, pero después ya no la quiere dejar, porque la vida es más cómoda ahora que todo el mundo está al pendiente de él, porque, pues, está discapacitado y que le dan todo y que él no tiene que trabajar. Entonces, de alguna forma, la enfermedad se convierte en una ganancia. claro. Y sería también un atisbo a lo que se manejaría después en el propio análisis como el goce, ¿no? El disfrute de los propios síntomas que aparentemente generan displacer, más realmente como ganancias secundarias se está disfrutando Exacto. del... Entonces, es bien curioso que alguien que se queja de cómo está pasando el momento y cuando le permites o cuando le dices cuál es el camino para dejar eso, no lo quiere dejar. Entonces tú dices, ¿cómo si está sufriendo y no quiere cambiar a otro estado? Pues es porque en el fondo pues tiene una ganancia secundaria que le va a permitir o le va a inducir a continuar con esa enfermedad o con Sí. ese problema, ¿no? Más la apariencia primera física puede ser ante la sociedad, le ofrece un respaldo para continuar con su objetivo y mantener la ganancia secundaria, Así es. sin que sea mal visto socialmente. Sí, estos síntomas, en el caso de Dora, que se trata de un caso de histeria, son tanto psíquicos como somáticos. Ujú, Dice Freud que no puedes negar lo somático, pero tampoco puedes negar lo psíquico, que van, pues, como se dice, junto con pegado. Los motivos de la enfermedad, en el caso de la histeria, pues es que hay un problema primero que se genera en la parte psíquica mm, y que ese problema permite o solicita ujú, un síntoma somático. Y ese síntoma somático se agrega de manera secundaria. Primero, pues aparece la situación psíquica sí, y después aparece la situación física o somática de manera secundaria. ujú, Pero cuando aparece el síntoma somático, pues es mal recibido, es como un huésped que no se quiere recibir, porque no tiene ningún cometido, pero conforme avanza el tiempo y se utiliza para otros fines, entonces empieza a ser muy bien recibido y no se quiere, este, dejar. Mm, librar de él, ¿no? right. Quiere conservarlo, aunque se sufra, pues, con él, pero se quiere conservar. Aquí es el caso, por ejemplo, de muchas mujeres que tienen una pareja que las maltrata y que, bueno, que tienen muchos problemas, pero
a pesar de que sufren, vuelven a regresar ahí, Podría. porque tienen esa ganancia secundaria que mucha gente no ve y que dicen, pues esta mujer está tonta, ¿no? Porque regresa, pero sí tiene esa ganancia secundaria que le permite continuar con una situación, pues, Perpetuar. que la está lastimando, pero que de alguna forma está ganando otra cosa Mm. y le está permitiendo quedarse ahí. Claro, importante mencionar nuevamente que eh, no necesariamente todos los síntomas físicos refieren idealmente a una parte psíquica. Eso no es lo que se propone explícitamente, sino que por supuesto habrá enfermedades físicas provocadas por virus, provocadas por Claro, bacterias, claro. que no necesariamente atañen a una parte de reflexión psicosomática. Sin embargo, estamos hablando de la histeria de Dora y pues en este caso sí. Sí, más hago la aclaración porque he visto recientemente igualmente la reducción que se hace del psicoanálisis a defender que todo lo físico es necesariamente psicológico y que todo lo psicológico necesariamente se tiene que volver físico. Cada caso será un caso y es precisamente por eso que es necesario el análisis y no hay manuales directos de, claro, te duele el hígado por esto directamente. No hay recetas. Exactamente. Cada caso es muy particular, sin embargo, hay bases y esas bases te permiten avanzar hacia la cura, ¿no? Ujú. Bueno, en el estado de enfermedad, en el caso de la histeria que habla Freud, pues hay un propósito y este propósito pues es quedarse con ese estado patológico porque te da pues un final feliz o una pues de manera secundaria pues algo bueno para ti, ¿no? Un bienestar. Entonces, este estos estados patológicos, estas enfermedades que los histéricos se generan, decía Freud, tienen que ver o están destinados a una persona en particular. Ujú. En este caso, pues, Dora se sentía mal, tenía bastantes afecciones, y estas afecciones trataban de, pues, de lograr que el padre la viera, que tuviera lástima de ella y que se alejara de la señora K. Sí. Si el padre se hubiera alejado de la señora K y del señor K, ya no les hubiera hablado, entonces Dora se hubiera aliviado muy rápido. Ujú. De hecho, este, Freud pone varios ejemplos de cómo las personas que tienen este tipo de afecciones y son originadas por algo psíquico, pues se recuperan muy rápido. Claro. De hecho, sí, dice que si estuviera temblando, que si hubiera algún accidente en una casa, que una persona que supuestamente está paralizada por un trauma psicológico, inmediatamente saldría corriendo de la casa, ¿no? Sería como una cura Se ubica, milagrosa. claro. Y que lo mismo le hubiera pasado a Dora, porque Dora insistía en enfermarse para llamar la atención de su padre y que terminara la relación con la señora K, pero su padre pues sí le daba atención y estaba con ella, pero seguía frecuentando a la señora K y eso pues ella lo consideraba como algo que no podía evitar y seguía perpetuando sus enfermedades, ¿no? Sí, pero es bonito, por ejemplo, la forma en la que se plantea la parte de los síntomas como con dedicatoria, ¿no? En el análisis, lo que invita a hacer Freud es que hagamos también esta consideración tanto de las relaciones para su influencia en el paciente, pero viceversa, del paciente hacia sus allegados. Es decir, a quién le dedica tal o cual síntoma y con qué finalidad para lograr sus objetivos. Sí. Bueno, sin embargo, aquí en el caso de Dora hay 3 momentos importantes. Uno, pues, el enamoramiento de una joven a otro joven, que es el señor K, que la llena de atenciones y que ella, pues, para estar con él, para estar cerca, pues, le cuida a los hijos,
deja que su papá y la señora K estén juntos y ella se encarga de los hijos y el señor K está muy agradecido, pues de hecho eso es lo que lo mantiene unido la señora K para que los hijos estén bien, porque al parecer es un padre pues bastante bueno. Y Sí, entonces Dora aprovecha ese punto para estar cerca del señor K y pues eh, todo mundo en su alrededor, sus primas en particular, notan que ella está enamorada del señor K, pero ella no lo acepta. Entonces ella se aferra entonces a el enamoramiento que tuvo de su padre, en lo que se llama el complejo de sí, Edipo. Ella se siente identificada con el padre también tiene cierta complicidad con ella, porque cuando él enferma le pide a ella y no al hermano que le lleve el cafecito, que lo atienda, que le dé el cariñito, ¿no? Porque realmente la atención, pues tenían servidumbre, entonces Dora no hacía como actividades muy fuertes. Sin embargo, cuando Dora este, con la intención de huir del amor del señor K, se refugia en el amor del padre, entonces empieza a tener problemas en la garganta. ujú, Y entonces empieza a tener esta enfermedad y de tos y bueno, entonces Freud hace la analogía pues de que en realidad esa afección tiene que ver con que Dora está enamorada también del padre o tomando el amor infantil del padre para librarse del amor del señor K, claro. que no quiere aceptar y Sí, que se ve como un poco incoherente, porque no lo quiere aceptar, si el señor K, pues, está rendido, pues, a sus pies, sí, si se quiere decir. tiene ahí una Fre dirección. Ajá, entonces se ve como extraño. Entonces, Freud le dice, bueno, no le dice, le hace el análisis y descubre que las afecciones que tiene Dora en la garganta tienen que ver con una relación sexual que ella imagina entre su padre y la señora K, que no tiene que ver con la penetración normal, sino con utilizar la boca y no el vientre. El sexo oral. Ajá. Ajá, porque pues su padre no tiene las condiciones para ejercer el sexo Ujú, genital. correcto. Entonces, Dora en el papel de la señora K, pues empieza a tener esas afecciones. Ujú, Sin embargo, al final del análisis, cuando Freud empieza a hacer más conexiones, más asociaciones, va descubriendo que realmente Dora ese amor que tiene infantil con el padre y el amor, adolescente con el señor K no son los más importantes, sino que hay algo más que está todavía más ujú, oculto en el inconsciente, que es precisamente esa, pues, esa interacción, pero una interacción más fuerte con la propia señora K. ujú, Entonces, la señora K en un inicio, cuando llega a la vida de ellos, se convierte en una súper amiga de dura. de Dora. Entonces, Dora le cuenta a sus más Sí, íntimos es confidente. sí, 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 Todo. absolutamente dice todo, le Confía. cuenta, duerme en la casa con ella, el señor K lo dejan fuera de la habitación y se duermen juntas, etcétera. Entonces, pasa el tiempo y la señora K se entera de las intimidades de Dora. Para esto, la gobernanta, que vivía en su casa todavía, Sí. le gustaba mucho enseñarle a Dora eh, Libros, libros que trataran de literatura sexualidad, erótica. ajá, o de temas prohibidos, como ella así lo decía. Entonces la señora K se entera de todo esto. Cuando pasa el momento en que el señor K Le hace la le propuesta hace la a propuesta. María en el lago. Ujú. Así es. Entonces Dora se lo dice a su papá. Ajá, Y entonces su papá habla seriamente con el señor K y el señor K le dice que pues que no se preocupe, que él va a hablar para aclarar las cosas. Pero cuando va a su casa de Dora no aclara nada, sino que acusan a Dora de que todo lo inventa porque ella se dedica a leer leer estos ciertos libros. libros y entonces Dora se da cuenta de que no solamente la gobernanta pues, la presiona en un momento, sino que la señora acá está haciendo exactamente lo mismo que la gobernanta, Correcto. que nada más trataba bien a Dora por llegar, por quedar bien con su padre.
que realmente no le tenía ningún cariño, ningún afecto. Entonces, para Dora ese es un momento muy difícil, aceptar que la única persona que sabía Ujú. lo de los libros sexuales y todo lo prohibido que ella, había leído con la gobernanta era precisamente la señora K. Entonces, la señora K deja toda esa información en manos del señor K, y el señor K con eso pues, limpia su imagen delante del papá de Dora, diciéndole que Dora es una niña que lee esas cosas y que, por lo tanto, ya inventó todo, y Mm. que él, pues, nada más tiene atenciones y que ella lo está tomando por otro lado, ¿no? Y justamente reitero que aquí es donde yo noto que a Dora no se le tomaba en cuenta, ya fuera por el contexto de la época o por otras cuestiones, pero al creerle al señor K, también hay un refuerzo en la conducta de reproche de Dora hacia el padre, porque el padre también cree igualmente la versión que le ofrece el señor K en lugar de la que ofrece ella. Sin embargo, pues, si se ve el trasfondo, al padre le convenía aceptar, porque no quería dejar su relación con la señora Con el señor K. K. Y si entonces la relación del señor K era real con Dora, entonces él como padre tenía que alejarse de esa pareja, ¿no? Ya no iban a tener esa amistad. Sí. Él quería continuar su amistad, entre comillas, con la señora K. Y Dora Por lo creía que tanto, él sí. se inclina a aceptar, entre comillas, los argumentos del señor K. Y Dora se queda, pues como un cero a la izquierda, ¿no? Él ya dijo, pero nadie le creyó. Okey. También, este, hay casos como el de Dora, en que lo que tú decías, todo lo que manifiestan en el exterior es porque ellos lo sienten en el interior. Ujú. Por ejemplo, Dora siempre criticaba lo que hacía su padre. Sí. Era como un reproche hacia el padre, y sin embargo, ese reproche, en el fondo, era un Autorreproche. autorreproche Ujú. hacia ella, porque ella hacía exactamente lo mismo. Claro, y además Utilizar las enfermedades para llegar al fin, etcétera. Freud le recalca que ella está siendo partícipe de los actos de su padre con la señora K, al ofrecerse para cuidar a sus hijos, a los Sí. hijos de la señora K. Sí, porque ella se quedaba con los hijos, entonces el señor, papá de Dora y la señora K se podían ir tranquilamente solos, ¿sí? Sí, Entonces, aquí el problema principal para Freud es que Dora realmente tiene una fijación en cuanto a, pues se puede decir lésbico, en cuanto a la señora K. sí. El enamoramiento que ella tiene es realmente hacia la señora K. Claro, esto ya de manera tardía en el análisis, reconoce que no identificó, como mencionamos anteriormente, la contratransferencia que él probablemente hacía, y se percata también de la insistencia que tuvo en varias sesiones al tratar de denotar su enamoramiento por el señor K, sin darse cuenta que, como bien lo dice Dora también, dejó estos sentimientos, si es que alguna vez existieron, al momento en el que ocurrió la escena del lago. Eh, Dora llega a reconocer que, si bien pudo haberse enamorado o haber sentido algo por el señor K, todos esos sentimientos se fueron cuando ocurrió la propuesta en el lago. Y Freud seguía, Pues más que la propuesta en el lago fue todo lo que se vino en consecuencia, claro, de cómo la señora K la engañó y le dio toda la información al señor K, y el señor K se salió bien librado. sí, Pero por otro lado, lo reforzó el hecho de que el señor K, pues, se acercara a ella ya con el miembro erecto, y que eso le provocó la sensación de asco más que de claro. excitación o de otro tipo de Sí, sensaciones. digo, desde el análisis sí, palabras que se nos menciona que dijo Dora fue, a partir de la escena del lago, ¿no? Es lo que dice Dora. Puede que yo haya sentido algo por el señor K,
pero estos sentimientos se desvanecieron a partir de la escena del lago, es lo que menciona el texto como tal. Así Pero por es. supuesto, desde el análisis nos damos cuenta que fue toda la cadena significante, no únicamente el hecho del lago, y que probablemente tendríamos también una consideración freudiana ya en las notas, como mencioné, de esta atracción lésbica hasta, hasta mucho después en el tratamiento, ¿no? No fue un objeto en el análisis como tal que se le hiciera hincapié ahora en resaltar, sino más bien algo en lo que Freud ahonda después al revisitar el caso. Okey. Cuando Freud expone todo el caso de Dora, empiezan, pues, las críticas muy fuertes, pues, de toda la sociedad y Sí, principalmente, pues, de sus colegas. Entonces, él justifica diciendo que a las mujeres se les puede hablar de sexo mm, de una manera muy respetuosa, ¿sí? sí, Sin provocarles nada, es como lo hace el ginecólogo, que las revisa y, pues, no les provoca nada, porque es su trabajo, ¿no? claro, Él pone ese ejemplo y aparte, él afirma que, pues, todos los psiconeuróticos son personas que tienen inclinaciones perversas muy marcadas, pero están reprimido, reprimidas. Porque entonces dicen: "Es que cuando están en el análisis salen perversiones", es que ya las tienen. claro, Él pone el ejemplo de una niña, ¿no? Que le dicen cosas y su médico y ella dice: "No, yo no conozco nada de sexualidad", y bueno. Y entonces Freud después la atiende a esa niña y conforme va hablando, hablando, saca a la niña a relucir, pues que ella se masturba y empieza a sacar, pues, cosas que ella ya sabía de la sexualidad. O sea que en realidad ahí no es que Freud los incite a que entren en el ámbito sexual, sino que el ámbito sexual ya lo tienen y que va saliendo, ¿no? Conforme van hablando. Esas fantasías y todo las tiene cualquier persona, pero van saliendo en ese momento. Y en los perversos, pues como no hay represión, ahí sí está documentado y está como muy abierto. Y en los neuróticos, en el caso de Dora, que es una psiconeurosis histérica, sí, eh, pues obviamente está reprimida esa parte partes, perversa y conforme avanza el análisis va saliendo, ¿no? A la luz. Entonces, Freud dice que todas las psiconeurosis son el negativo de las perversiones. sí, justamente porque generan esta tensión yoica entre que, bueno, la parte superyoica aún reprime en exceso y no permite que salgan estas fantasías o estos pensamientos referentes a lo sexual, aunque se tienen. Sí, y que las fuerzas que forman los síntomas histéricos no provienen solamente de esa sexualidad normal reprimida, sino también de las emociones perversas inconscientes que Claro. tienen todas las personas, ¿no? Y que no reconocen. Y de hecho decía Freud que varias de sus pacientes, mujeres, les decían, pues es más fácil analizarse con usted que hablar con cierto hombre, porque esos hombres sí eran como muy evidentes que querían llevarlas a incitarlas sexualmente o a llevarlas a la cama, ¿no? Y Claro, con Freud no, con Freud era simplemente un análisis. desde el Claro ámbito que iba, profesional. claro que iba saliendo. Y obviamente, pues en el contexto donde vivía Freud, pues era demasiado, yo creo que la represión estaba como más marcada que ahora, Sí, porque, pues, todo era pecaminoso, ¿no? ujú, Cualquier cosa que se hacía, y más en personas muy jóvenes, totalmente. como Dora. En esa parte también Freud decía que no es necesario que los diversos significados de un síntoma sean compatibles entre sí. Vale decir que se complementan dentro de la trabazón anímica, pero en este caso esa compatibilidad no queda excluida. Esto quiere Sí. decir, como ya lo vimos en un inicio, que la interpretación absoluta del cuadro clínico en un caso se da únicamente en la finalización del análisis y puntos que parecían inconexos durante el tratamiento podrían entonces conectarse
al momento en el que el paciente termine de desarrollar toda la historia y tengamos ya el contexto absoluto de la situación por la cual fue a analizarse. Pues más que el contexto absoluto sería el contexto más completo, ¿no? Claro, de la cuestión por la que va a analizarse. Por Aunque supuesto que no que no podemos llegar a entender la vida completa de una persona. así es. Aunque no siempre hay esa compatibilidad, pero tampoco queda excluida. Ujú. O sea, puede haber compatibilidad y puede no haber. Exacto. Pero por lo general, pues al final de todas las sesiones, ya cuando termina el tratamiento, entonces sí se ve cierta compatibilidad. Pero esto Y al inicio, al contrario, parece que cada síntoma está es disperso. incompatible, exacto. Sí, me parece valioso también rescatar esto para aquellos que estén en el estudio del psicoanálisis o de la terapia psicoanalítica, que justamente se realza esta parte en la que no se force a que todo lo que se dice embone perfectamente para hacer interpretaciones apresuradas, sino más bien que se tome la calma necesaria y la paciencia y la prudencia para detectar cuáles son las conexiones verdaderas y no se generalice y no se realice una contratransferencia por equivocación al querer hilar todo perfectamente. Exacto, porque realmente no todo es compatible. Ujú. Bueno, por otro lado, eh, en los síntomas, como tú decías, no tienen una regularidad y pueden tener varios significados simultáneamente. O sea, un solo síntoma no puede explicitar lo mismo. Sí, Por ejemplo, en Dora, el enamoramiento de cuando era niña, los problemas que ella tenía de disnea, pues tenían que ver con el enamoramiento del padre, ¿no? Ya de adulta, ya de 19 añitos, pues ya empieza a tener los problemas de salud en relación, pues, a su enamoramiento, pero con la señora K. O sea, aunque sea el mismo síntoma, pero sus significados varían y también cambian en el curso de los años, sí. ¿verdad? Y puede, significar en un momento una cosa y en otro momento otra, ¿no? Conforme avanza la vida. Sí, reiterándose, si en una misma persona el significado puede cambiar, que no pasará entre dos personas distintas. Eso se rescata bastante de la teoría analítica, que justamente propone ser particular no solamente con el individuo, sino también con la temporalidad en el individuo y el transcurso de sucesos que ocurran en su vida. Sí. Bueno, y también habla Freud mucho de una conversión. Esta conversión tiene que ver con que ese síntoma que cambia en el tiempo, o que cambia, eh, porque tiene diferentes significados simultáneamente, pues solicita una somática, Ujú. o sea, un síntoma físico Físico. para descargar la excitación. Él pues lo traslada, hace la analogía ahora con el evangelio, que dice que es como un odre viejo que es llenado con vino nuevo. O sea, aparentemente es un síntoma que ya apareció antes, Sí. pero Cargado con con otra, significado. sí, sí, con otra excitación distinta. Claro. Entonces, habría que ver cuando es el análisis de qué se trata realmente. Si está llenado con vino nuevo, ese mismo, o si es el vino viejo también, en el odre viejo. Sí, como en el ejemplo que pone Freud del Evangelio. Y ahora vamos a hablar de los pensamientos, lo que tú ya hablabas de los pensamientos Hiperintensos. hiperintensos, Ujú. ajá, y que pueden ser reforzados estos Claro. pensamientos. Sí, me parece que estos son conceptos que incluso se perpetúan en la psicología y en la psicoterapia, no únicamente psicoanalítica, aunque por supuesto hoy nos conviene hablar de psicoanálisis, porque la temática del canal además, pero Y estos, por nuestra formación. claro, exactamente, pero habrán ustedes también escuchado pues el término de reforzador utilizado en diferentes contextos. Me parece que al ser un trabajo también fundante para la psicoterapia, nos otorga o nos deja ver que justamente un pensamiento hiperintenso es aquel que no únicamente persiste
por voluntad consciente del individuo, sino porque existirán entonces distintos factores que mantengan, ya sea por ganancia o por preocupación o por aflicción, un pensamiento insistente en la mente de una persona. Sí. Este pensamiento hiperintenso, reforzado, hipervalente, no puede ser eliminado por más esfuerzos que haga la persona, por más consciente que trate de ser o que deliberadamente diga, ya no voy a pensar. Esto le pasaba a Dora precisamente cuando se ponía a pensar en la relación de su papá con la señora K. Y su hermano le decía, pero es que a ti no te compete. Tú eres la hija, los hijos no nos compete estar juzgando a los Claro. padres pueden hacer lo que ellos tengan que hacer, bla, bla, bla. Y entonces, mm, ella seguía pensando en lo mismo y decía: "Es que no puedo dejar de pensar en eso, Mm, en la relación que tiene, mi papá con la señora K". Y ese era un tipo de pensamiento hiperintenso. Y ese pensamiento hiperintenso, pues, en un principio Freud pensó que era que Dora se estaba refugiando otra vez en su amor infantil, ¿no? En el sí, complejo de Edipo, en el amor del padre. Pero ya que empieza a buscar más, se descubre, pues, el inconsciente de Dora que lo que está reprimido realmente es su fijación, mm, homosexual hacia la señora K. sí, Bueno, esta represión, pues, que hizo Dora, hizo que Freud como que fuera de un lado a otro hasta encontrar el verdadero origen. Y bueno, si remontas ahorita un tipo de problemas bueno, como en el caso de Dora, ujú, ah, pues sí hay conflicto, sobre todo en una sociedad como la mexicana, ¿no? Donde no hay apertura en mm, cuanto a la identificación de sexo ni nada, ni a la aceptación de la homosexualidad, etcétera. Entonces, en una época como la que vivió Dora, en la era victoriana, pues ahí era como 1000 veces más sí, justamente. presión, ¿no? Sí, Aceptar un tipo de homosexualidad. Sin embargo, Freud dice que realmente esta sociedad es muy cerrada, porque ya los griegos aceptaban la homosexualidad y la aceptaban de manera natural, normal, y no veían nada de consecuencias negativas, ni de como una perversión así terrible, ni nada de eso. sí, justamente me parece importante también que para Freud lo que era importante no era entonces mm, generar, como ya insistimos antes, morbo o traer a la mesa necesariamente u obligatoriamente el tema sexual, sino más bien liberar la represión que existía respecto a la temática para que se pudiera abordar con naturalidad, que no existiera esta culpa excesiva que posteriormente pudiera generar alguna neurosis o una psicosis en un caso extremo de tensión yoica o de ruptura del yo, sino más bien, Una escisión del yo. exactamente, sino más bien ofrecer una oportunidad, espacio para que se libere esa tensión yoica dentro de las sesiones y por ende generar en el paciente una estructura sólida que haga que sus pensamientos convivan entre sí de manera armónica y no tenga que recurrir a la represión. Y no tenga que recurrir también a lo somático, a Sí, sentirse mal físicamente. sí, Sin embargo, aceptar esto, pues, para Dora era prácticamente imposible. sí, Y no tanto porque Dora fuera de mente cerrada, sino porque la misma sociedad se lo impedía. totalmente. Si ella aceptaba abiertamente su homosexualidad, obviamente su casa iba a ser un escándalo Sí, sí. y socialmente iba a ser linchada, ¿no? Entonces, Dora es probable que se haya retirado por esa situación, ¿no? Que Dora se iba acercando a lo que el inconsciente tenía y Dora prefirió dejarlo así. Justamente me parece Puede ser. muy adecuado que se plantea entonces la situación de los sueños,
porque como se mencionó, son estos rodeos. Entonces, es lo que un poco hacía Dora, ¿no? Hacer este rodeo para evitar también la crítica, los prejuicios de la época y que se le permitiera continuar viviendo de, ya sea no feliz, pero sí de manera tolerante dentro de su círculo familiar y social. Así, y es precisamente lo que decía Freud, que era necesario hacer consciente el opuesto reprimido, Ujú. y este era el camino más viable que le permitiría a Dora sustraer su refuerzo de pensamiento hiperintenso, porque ella pues estaba con la idea del enamoramiento, ¿no? Con el señor K, etcétera, pero en realidad el opuesto es el que estaba reprimido. Sí, Y no era hacia el sexo, o sea, no era heterosexual, sino homosexual. Entonces, en todo este caso, lo que descubre, pues, Freud es una tendencia homosexual en Dora. Y esta tendencia homosexual, dice Freud, que aparece en mujeres y muchachas histéricas, cuya libido, va dirigida al hombre, ¿verdad? Pero de repente, ah, experimenta una sofocación enérgica, algo que lo cambia. mm, Y entonces casi, casi la obliga a que la libido se dirija hacia una mujer. Porque Dora tenía como ese rechazo a ver hombres que estuvieran románticos, que estuvieran, sí, este, pues con esa libido, ¿no? Hacia otra mujer. Ella rechazaba todo eso. Y entonces decide como bueno, decide inconscientemente cambiar hacia alguien de su mismo sí, género ujú. para sentirse más segura, ¿no? Claro, la forma en la que Freud va a hacer este análisis o esta identificación será a través de distintos puntos. En primer lugar, se dice que Dora, al momento de hablar de la señora K, se refería a ella con adjetivos bastante afables, muy lindos, e incluso haciéndole cumplidos. Si mal no recuerdo, había un enunciado en el que se refería a su piel como deliciosamente blanca. Así Eh, es. Cuestión que a Freud le hace comenzar a hacer esta reflexión respecto a la homosexualidad presente en Dora hacia la señora K. Sí, porque lo que se esperaría de Dora es que si la señora K la traicionó, si estaba en relación con su padre y su padre a su vez era el amor de Dora, pues se supone que era una rival. Entonces Exacto. la trataba demasiado bien y una persona que tiene una rival pues no la trata así, ¿no? Siempre hablaba bien de ella y aparte ella, por ejemplo, a la gobernanta no la trató bien porque ella la traicionó y cuando la señora acá la traiciona, la sigue ponderando y sigue diciendo que ella es una buena persona y muchas cosas buenas, ¿no? De hecho, nunca habla mal de ella. Incluso, siempre habla cosas positivas, y lo único que ella espera es que se separe su padre de la señora K. Ujú. Entonces, ahí el padre es, realmente, el que es el El rival, obstáculo, ajá, el rival. sí, sí. Y a su padre sí lo enfrenta y sí, lo trata mal y sí habla de él y sí lo critica. Y a la señora K no. Entonces, ahí, Freud descubre, pues, que en el inconsciente, en el sentido más profundo, es un amor por la señora K que Dora se tiene, pues, como obligación que ocultar. Bueno, pues creo que hasta aquí dejaremos esta primera sección y continuaremos con el análisis de los dos sueños para un siguiente video y esto no se alargue demasiado respecto a lo que se comentó. Si hay diferencias, por supuesto, son bienvenidas y siéntanse con la libertad de comentar lo que gusten. Gusto. Solo nos despedimos. Gracias por su atención.